noches, edición número 505 entre ustedes y nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Hoy vamos a tener un programa bastante variado, porque además de comentar el triunfo de la coalición Cambiemos en Mendoza, por un margen bastante elevado, vamos a también señalar este nuevo Che Guevara que apareció en la política argentina, el revolucionario Daniel Scioli, apoyado con toda la fuerza de Carta Abierta, 678. Que una mutación. Una mutación. Metamorfosis que sorprendería al propio Franz Kafka, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, un tema que siempre hemos hablado en este programa y hoy lo vamos a tratar en nuestro segundo bloque con un experto en la materia, este Crepúsculo del Gran Espía de Milani, que sorpresivamente y aduciendo razones personales, poco creíbles por cierto, ha renunciado a su cargo de jefe del ejército, primer oficial de inteligencia que llegaba a ese cargo en un país donde realmente la inteligencia militar, con un ejército tan degradado como Fuerzas Armadas como las que tenemos ahora, y sin hipótesis de conflicto a la vista, parecía que más que realizar inteligencia externa para prevenir conflictos que pudiéramos tener, en este caso vemos que son de muy difícil factibilidad, estaba realizando inteligencia interna. Para hablar de este tema, el especialista es nada más y nada menos que quien fuera durante muchos años, creo que el mejor ministro de Defensa que tuvo desde el advenimiento de la democracia, la Argentina, que es el doctor Horacio Jaunarena, que nos va a acompañar en nuestro segundo bloque. Primer bloque vamos a hablar de política y ya directamente nos metemos en el tema por lo apretado del tiempo. Nos acompaña hoy Marcela Campagnoli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por venir a nuestro programa, que es la primer candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de el sublema, por así llamarlo, de ese gran abanico partidario opositor que es Cambiemos, por el sector de Coalición Cívica. Coalición Cívica, que la lista se llama República de Libres e Iguales. Es decir, la provincia de Buenos Aires, Cambiemos tiene dos listas de diputados, una común del PRO y la Unión Cívica Radical y otra de la Coalición Cívica, que encabezás vos. Exacto. Es más, creo que soy la única mujer que encabeza una lista de diputados en las otras fuerzas también. Sí, nosotros quisimos ponerle un valor agregado al Congreso. Nosotros realmente creemos que Argentina está viviendo una crisis institucional muy importante. Y entonces, bueno, ¿qué buscamos? Es decir, cuando uno encabeza una lista, uno quiere marcar un norte con la figura que encabeza una lista. Desde el que se configuró esta lista, cuando Lelita me dijo que quería que yo la encabezara por todo lo que significaba el apellido Campagnoli, y también con todo lo que significa una justicia independiente, con todo lo que significa lo que fue la militancia de la ciudadanía, porque yo estoy convencida que el fiscal Campagnoli fue restituido en su cargo gracias a la participación ciudadana, y la participación ciudadana en paz, con un objetivo claro, contundente, logró torcer el brazo al gobierno, porque yo no me olvido que al Procurador General de Santa Cruz tiene un fallo de la Corte Suprema y todavía no ha sido restituido en su cargo. Entonces creo que el pueblo tuvo mucho que ver en esto. Entonces todo ese concepto de república nosotros queríamos ponerlo al principio de la lista. Yo tengo un gran respeto por Fernando Niembro, por supuesto, pero me parece que el valor agregado es, ¿qué queremos? ¿Queremos más fútbol en el Congreso o queremos para defender la república otro tipo de formación o de militancia, ¿no? Y bueno, por eso es que tenemos una lista separada, a quien respeto muchísimo a Fernando Niembro, pero tenemos una diferencia en la conformación de la lista. Cuando se produzca el resultado electoral de las PASO, van a quedar una fórmula presidencial que va a quedar instaurada como la que va a ser la que va a enarbolar la bandera de Cambiemos. En el tema de diputados, ¿cómo se produce la intercalación o la lista que gana se lleva todos los cargos sin posibilidad de incorporación de la otra? Nosotros tenemos una interna, si el Frente Cambiemos lo conforman como candidatos a presidente Ernesto Sanz, Mauricio Macri, Elisa Carrió, cada uno con su identidad. La gente va a poder votar sin perder el voto al que más le guste, y en octubre al ganador todos acompañaremos. Y hay dos listas de diputados que para poder mechar para la lista de octubre, porque esto es lo interesante que tienen las PASO, que no deciden los dirigentes, decide el pueblo cómo quiere que se conforme esa lista. Porque más allá de que uno pudiera tener o no diferencias con integrantes de otras listas y por eso no querer formar una lista de unidad, en octubre es la gente la que decidió, de acuerdo al porcentaje que saquen las listas,
cómo se va a conformar esa única lista para octubre. Para poder mechar, nosotros necesitamos sacar el 23% de los votos de la interna, que más o menos supongamos que si Cambiemos saca un 40%, nuestra lista tendría que sacar por lo menos un 9%. ¿Y por qué digo esto que es importante? Porque yo creo que no fue gratis que Cristina Kirchner fuera por todo y que lo dijera en el primer acto que tuvo, que se acuerdan ustedes que fue en Rosario, en el acto en Rosario, que dijo vamos por todo, después de que las urnas, fue el primer acto público que tuvo, y lo dijo después de que las urnas le dijeron no solamente que había ganado con el 54% de los votos, sino que la persona que representaba a la República, las instituciones, la lucha contra la corrupción, los organismos de control, había sacado el 1,8% de los votos. Que Carrió, que nadie puede negar que Carrió significa todo eso, o todo el mundo la embandera con todos esos valores, había sacado el 1,8% de los votos. Entonces Cristina dijo, si solamente al 2% de los argentinos le importan todos estos valores, vamos por todos, muchachos. Y fueron por todos. Por eso es que yo creo, por más que las encuestas no nos favorecen, pero sí creo que es muy importante, yo creo que tal vez sea Mauricio el que gane la interna, puede ser, pero creo que es muy importante que Elisa Carrió en agosto tenga muchos votos. ¿Por qué? Porque es el norte que le va a marcar al gobierno de octubre. Hay un montón de argentinos que le interesa la lucha contra la corrupción, que le interesa la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, que le interesa recuperar lo robado, porque hoy lo que se llevó Lázaro Báez es la cloaca que no está en tu barrio, es el pavimento que no está, es la ventana que le falta a la escuela de tu hijo, es la cloaca que no tuviste. Entonces, devolverme a mi hijo, al hijo que me mató la inseguridad, Lázaro Báez, devolver lo robado. Siempre decimos nosotros que parecería ser que cuando hay un crecimiento económico, cuando hay una bonanza de este tipo, los valores republicanos parece que la gente los dejara de lado. Eso nos hace un poco un flaco favor como pueblo, pero es la realidad. O sea, pareciera que esos valores intangibles, libertad, solidaridad, derechos humanos, todo eso pasa a segundo plano cuando la gente, y esto hay que confesarlo, porque nosotros criticamos siempre el hecho que tengamos un gobierno kirchnerista que ha despreciado las instituciones, ha acentuado el presidencialismo, pero evidentemente también hay una sociedad que ha ido aceptando esto mansamente, porque hoy nos desayunamos con estos temas de corrupción y hay gente que todavía, hay un 30% que está convencido de que esto es toda una fantasía que inventaron el establishment, los medios periodísticos. Bueno, es parte del relato. Seguro. Si vos te fijás un poco cómo fue toda la construcción, sin querer hacer comparaciones que no son beneficiosas tal vez, pero lo que fue el nazismo, lo que fue el estalinismo, cómo fue la cooptación que fueron teniendo esos regímenes totalitarios con los medios, con la propaganda, con las radios para todos, uno va entendiendo. Vos, sin ir más lejos, fíjate vos, Randazzo, por decir que no, todo lo que le costó después a Randazzo el haber dicho que no. Entonces, un gobierno que descalifica y que destruye aún a los más leales, que simplemente por haber querido mantener su palabra dijo, no, yo dije que no iba a ser gobernador, no voy a ser gobernador. Se está yendo contra todo, contra Randazzo, contra su cargo, contra sus amigos, contra sus funcionarios. Entonces, estamos hablando de un gobierno totalitario, donde vos no podés sino acatar la orden del que viene de arriba. No, no hay duda. Lástima que esto, a veces uno, por eso... A veces uno se subleva cuando ve que hoy la gente recién reacciona, cuando el modelo de Santa Cruz que habían plasmado era vastamente conocido. Y yo me acuerdo que en una campaña electoral salí con un emblema 0% K en el año 2005, me presentaba para candidato a diputado nacional y todo el mundo me decía, este está loco, es un troglodita, véanlo después, 0% K era el emblema, 0% K, sacamos 5.000 votos nada más. Nos visita un candidato a vicepresidente y cuando estaba hablando de que la plata de Lázaro Báez es la cloaca que no tenés, justo caíste vos, Toti, que a los 9 años empezaste a trabajar de diariero y hoy sos candidato a vicepresidente de la República. Gracias por venir. No, gracias a usted. Y contanos un poco cómo ves esto de esta corrupción tan desembosada que, como decía el Papa, todos los pecados se perdonan menos el de la corrupción. Sí, es verdad, y yo creo que lo interesante que estamos viviendo hoy tiene que ver con que la ciudadanía se está dando cuenta de esto, que la corrupción mata, por ejemplo, que lo tuvimos que asumir después de algunas tragedias que sucedieron, y también en los sectores más pobres hay una búsqueda de cambio, hay una búsqueda de algo nuevo, aunque todavía no saben bien qué es.
Y creo que acá entra el tema de la dirigencia, digamos, ninguna sociedad sale sola de las situaciones que pasan si no hay dirigencia de conducta que realmente le marquen el camino. Y a mí me parece que la experiencia que estamos haciendo con Cambiemos es muy importante porque aquí hace un año atrás, cuando alguien analizaba la situación política, pensar que se podían juntar Macri, Carrió, Sann, era absolutamente impensado, que iban a prevalecer seguramente lo que se decían, los egos y todas esas cosas, y hoy estamos viendo una situación inédita y me parece que este es el proceso más importante. Yo lo digo como proceso, digamos, ¿no? Recién estamos en el inicio, hay una actitud distinta y tiene que ver con asumir la responsabilidad de la hora que nos toca vivir, que nos tocó en suerte o en desgracia, es decir, porque también muchas veces los momentos de crisis son momentos interesantes para que uno madure también como dirigente. Así que yo, dentro de la situación que estamos viviendo, muy difícil, donde la posibilidad de que este régimen siga está planteado, me parece que también aparece una alternativa cierta de transformación, ¿no? Yo noto que mucha gente está desesperanzada porque ciertos consultores y encuestadores han creado la idea de que es invencible el peronismo y de que Scioli prácticamente ya ha sido consagrado presidente. No sé cómo ven ustedes esto. No, yo no. Lo que vos cuando caminás la calle, sí es cierto, como había dicho Jorge al principio, que hay un 30% de núcleo duro que es lo que tiene cualquier oficialismo normalmente cuando está en el poder. Pero nosotros que con Toti la acompañamos a Carrió por el interior de la provincia, vos percibís que hay un deseo de cambio, hay una esperanza de que algo nuevo se pueda estar gestando y hay una cosa que tenemos que ponerle nosotros los dirigentes, que es la esperanza. Yo me resisto a cuando la gente baja los brazos, que dice, no se va a poder, no se va a poder. Porque yo creo que la esperanza es lo único que vence al miedo. Y hay un miedo instalado a que este tipo de regímenes persistan, hay un miedo instalado a que solo el PJ puede gobernar, y no es así. Nosotros no somos antiperonistas, nosotros, de hecho, Toti es peronista. Mariano Álvarez, nuestro segundo candidato a diputado nacional, que conduce el Movimiento Social por la República, viene del peronismo. Nosotros estamos en contra de la forma de construir poder que tiene el PJ, que le gusta esa fábrica de pobre que ha construido en el conurbano y que los mantiene en la pobreza para poder seguir pobreándolos y seguirlos manteniendo cautivos de este PJ, que lo que le gusta es mantener a un montón de gente esclavizada para conservar su voto. Mira, a mí me tocó vivir la experiencia en el 2007 también, cuando las encuestas daban que Carrió no podía sacar un diputado en la provincia de Buenos Aires. Yo estaba sexto en la lista y salieron 9 diputados nacionales, construimos un bloque de 18 diputados y las encuestas daban, cuando se finaliza las listas, de que no podía sacar 2 y sin embargo se fue construyendo esta posibilidad y Carrió no entró al balotaje solamente porque hubo un escandaloso fraude, un escandaloso robo de boleta que nosotros, por no tener los fiscales necesarios, no lo pudimos cambiar, y yo creo que hoy estamos en situación parecida, es decir, cuando se inicia la campaña, de nuevo los que parecían que no tenían fuerza, en el caso nuestro con Carrió, empiezan a tener protagonismo y yo tengo también mucha esperanza. Este proceso es esperanzador, más allá de que exista un núcleo duro, y porque también el kirchnerismo muestra obscenamente que es, con la elección de Zanini como vicepresidente, con lo que trasciende de cómo Zanini ve la cosa pública con sus hijos en los lugares del Estado y con los amigos, me parece que también muestra obscenamente lo que es el kirchnerismo, y eso la gente se va a empezar a dar cuenta de que tiene que cambiar, ¿no? Y nosotros nos presentamos como una opción cierta. En el espacio de Cambiemos, si la gente quiere votar en contra de la corrupción, no hay ninguna duda que Carrió es la mejor representante. Y si la gente quiere votar para que los pobres salgan de la pobreza, yo tengo mucho para aportar en la política. Desde ya, a partir del barrio La Juanita, ¿no? Sí, la experiencia que hemos hecho. Muchísimas gracias a ambos, disculpen lo cortos del tiempo, pero queríamos que estuvieran los dos presentes. Bueno, muchas gracias. Y vamos a una pausa, cuando volvamos, Horacio Jabunarena. Escribanos en tu ciudad.
Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados, no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Y al comienzo del programa hablábamos de la sorpresiva dimisión de César Milani al frente del Ejército, aduciendo razones personales, que es tan poco creíble como que Scioli le ofreció a Zanini ser su candidato a vicepresidente. No nos engrupan más, la verdad, realmente. Esto bajó derecho a la línea de... Por lo menos no sé si intervino alguien más, porque cuando le dijeron a Vudú fue directamente el dedo. Ahora me parece que alguna otra, por lo menos le habían preguntado a Zanini antes, ¿no? No creo, no, a Máximo tal vez. Es que Zanini es el que dice la presidenta, a la presidenta no se le discute, se le escucha nomás. Y para tocar este tema, creo, y lo vuelvo a decir ya en presencia de él, de Horacio Jaunarena, quien siempre lo hemos mencionado como el hombre que más sabe de defensa en el país y el mejor ministro de defensa que tuvo la democracia desde sus albores. Muchas gracias. Pero es así, Horacio. ¿Cómo viste esta renuncia de Milani? Bueno, en primer lugar, sorpresivo. En segundo lugar, un hecho que quizá no sea demasiado trascendente, pero por lo menos llama la atención, es que la comunicación del retiro de Milani la hace el Ejército sin pasar por el Ministerio de Defensa. Habitualmente, un jefe que se va, lo primero que hace es transmitirle al ministro y luego se trasciende la información. No es o sí o no, este hecho existió, es sugestivo. Después es sorpresivo. Sorpresivo porque además era público que Milani estaba trabajando muy cerca de Scioli y todos auguraban que si Scioli llegaba a ser presidente, Milani iba a seguir siendo jefe del Ejército o jefe del Estado Mayor Conjunto. Así que acá no se sabe si esto es una devolución de atenciones de la propia presidenta. A lo mejor no le gusta que una persona de ella se transforme en incondicional del próximo, eventualmente, ¿no? Tiene que ganar nada menos que la elección primero. No puede ser que sea que Milani efectivamente les hacía pagar un costo político, tanto por las denuncias de violaciones a los derechos humanos como por su enriquecimiento personal que no ha explicado. Sí. Sin embargo, hasta ahora lo habían mantenido. Él tenía dos causas, varias causas, algunas por el tema de las violaciones de los derechos humanos. En realidad, si la justicia fuera coherente, claro, o Milani está preso o tienen que salir muchos que en situación similar a la de él están presos. Exactamente. Una de las dos. Eso por un lado. El tema del enriquecimiento ilícito corre por otro, pero esas circunstancias pareciera que no le afligen demasiado al gobierno, porque tienen un vicepresidente que está procesado 3 veces. O sea que pareciera que los avatares judiciales que tienen los hombres del gobierno no son demasiado significativos. O sea que yo tiendo a pensar que esto tiene algún otro parámetro de análisis. Pero creo que además
el pase a retiro de Milani, que es importante por la figura de Milani, Milani fue de alguna manera uno de los grandes ejes de la construcción de la política militar del gobierno, incluso con la política de ascensos, porque Milani fue decisivo en todos los ascensos que se hicieron a partir de Garré para adelante. Es decir, Milani trabajaba muy cerca de Garré y de Berbisky, que trabajaba también con Garré. O sea que este trío, digamos así, fue muy importante en la conformación de la actual cúpula del ejército, que entre paréntesis es un disparate que no tiene explicación. Que el ejército argentino tenga 50 y pico de generales en actividad no tiene ninguna relación con la estructura del ejército. O sea, es una cabeza macrocefálica con un ejército absolutamente carente de posibilidad de cumplir con su misión principal. Así que este es un tema. Pero aparte de eso, creo que lo que no debe opacarnos con el retiro de Milani es que si Milani hacía inteligencia interna, como la hacía con el ejército, fue porque el gobierno se lo ordenaba. Es decir, si el gobierno no tiene, no ordena eso, no lo va a hacer el jefe del ejército por sí. Si Milani puso el ejército a disposición de la facción gobernante y no de la nación, como tiene que ser una institución, este es un problema en que el gobierno lo toleró y lo exigió. Entonces, por eso la pregunta que yo tenía es, ¿se termina el ejército militante con la renuncia yo de creo Milani? que yo creo que esto es lo que hay que atender. ¿Qué se sabe del sucesor? Poco, yo no sé mucho. No recuerdo el apellido. Pero de todas maneras, cualquiera sea el sucesor, el problema es que le da las órdenes. Claro. ¿Verdad? Si yo tengo un jefe del ejército y le doy orden de que haga inteligencia interna y además le compro equipamiento nuevo como le compraron a Milani, la responsabilidad es de Milani, pero también fundamentalmente es mía. Siempre el gobierno va a encontrar a alguien dispuesto a hacer cosas en contra de la ley como las hizo Milani haciendo inteligencia. Pero la principal responsabilidad es del gobierno. Y si Milani proclama que el ejército se pone al servicio del movimiento popular y nacional de la presidenta Cristina Kirchner, este desbarajuste institucional, el principal responsable es el gobierno. Además, si hacemos historia, vemos que el peronismo muchas veces involucró al ejército en el gobierno, confundió el gobierno con el Estado, y entonces involucró al ejército en la gestión de gobierno, lo cual es un desastre institucionalmente, cuyas consecuencias ya las pagamos. Ya se supo cómo terminó la historia del ejército trabajando con montoneros en la época de... El general Calcaño estaba ahí, ¿no? Exactamente. Entonces, volvemos a tropezar con la misma piedra. Entonces yo digo que acá lo que hay que prestar atención, además del pase a retiro de Milani, es el desbarajuste institucional que supone poner una fuerza armada al servicio de un gobierno y no de la nación, que creo que este es el eje principal de la discusión. Y la otra pregunta, bueno, era si... Ya me la contestó, porque evidentemente si las directivas bajan de la Casa Rosada, va a haber, aunque no haya milanismo, va a haber inteligencia interior y evidentemente también el ejército va a ser el ejército militante, batallón militante, ejército militante. Claro, pero sería oportuno en este momento, ya que el tema, Milani ha puesto sobre la mesa la problemática institucional de las Fuerzas Armadas, sería interesante preguntar a los candidatos próximos a ver qué piensan de todo esto. Por ejemplo, Scioli ha dicho que él suscribe a puño cerrado todas las políticas de la presidenta. Y sí, ahora porque lo bendijeron y ya... Bueno, ahora suscribe todo, ¿no es cierto? Bueno, habría que preguntarle al candidato. ¿Él piensa que el ejército tiene que hacer inteligencia interna como ahora? ¿Él suscribe esta idea del gobierno acerca de que se tiene que hacer inteligencia interna? ¿Él piensa que el ejército tiene que estar al servicio del gobierno y no al servicio de la nación? ¿Él sabe lo que pasó cuando estas cosas sucedieron tiempo atrás? Bueno, son preguntas que habría que hacerle a un candidato. Interesantes, pero tenemos la absoluta seguridad de que no la va a responder en forma efectiva porque... No, seguramente va a responder que hay que poner el pecho y hay que... Con esperanza, las balas solidaridad, y todas esas definiciones concretas que hace el candidato. Vos es que estabas hablando, Horacio, de este tema y yo decía,
Se habla mucho en la campaña de seguridad, se habla mucho de productividad, de inversiones, de inclusión social, pero el tema de defensa, educación, todo eso, pero el tema de defensa no aparece. No. No figura entre las preocupaciones de los argentinos. Y la verdad que el problema es que tampoco políticamente es demasiado redituable, porque es más o menos como si vos fueras vendedor de seguros, ¿verdad? Y tenés que vender un seguro de vida y tenés que decirle al que le vendés el seguro que tiene que gastar plata por la duda que se muera. No es agradable políticamente. Seguro. Entonces, decirle a la gente que tiene que gastar plata para defenderse hipotéticamente de una agresión, sin tener la certeza de que esa agresión va a suceder, suele no ser simpático. Tampoco demasiado simpático si se produce la agresión y está desarmado, ¿no es cierto? Claro. Esa es otra historia. Y cuando uno ve de que hay partes de nuestro territorio que están siendo fuertemente, hay construcciones para defensa, por ejemplo, el caso, yo lo tenía leído en el diario, el caso de las construcciones que están haciendo los chinos en el sur. Claro, yo creo que forma parte de una cierta tendencia que tenemos los argentinos a vivir en el puro presente. Como vivimos en el puro presente, no nos preocupamos por tener abastecimiento de gas a futuro, perdimos el autoabastecimiento de energía. Como vivimos en el puro presente, no nos importa demasiado tener un presupuesto absolutamente desbordado y con el cual no se puede hacer ninguna inversión en electricidad, ni en gas, ni en nada. Y bueno, esto es vivir el puro presente. Del futuro se encargarán los otros, ¿verdad? Esto es un poco una tendencia. La caracterización del populismo. El eterno presente. Es típicamente el populismo, que tiene esta característica de la mano del autoritarismo, porque el populismo viene con vivir en el puro presente y con una estructura autoritaria que se mantiene en el poder. La última pregunta, pues ya nos sacan del aire. Vos la vez pasada en este programa habías dicho algo que nos llamó poderosamente la atención, que la Argentina prácticamente tenía muy poca capacidad de fuego ante una agresión externa. ¿Cómo vamos a hacer para revertir esto? No porque queramos tener capacidad de fuego, sino porque creo que todos los países tienen que tener un poco de defensa para no ser fácilmente vulnerables, ¿no? Bueno, en primer lugar tiene que haber una decisión política. Claro. Y en segundo lugar, en función de una decisión estratégica que acompaña la decisión política, organizar las fuerzas en función de esto y la carencia presupuestaria que va a existir, compensarla con presupuestos plurianuales que le dan previsibilidad a la política. Y caemos siempre en lo mismo, se profundiza el autoritarismo populista o vamos a una democracia republicana donde las Fuerzas Armadas estén ordenadas, conducidas por la fuerza, por el poder político, como marca la Constitución, o este va a ser otro tema que también nos va a llevar a un desbarajuste. Gracias, Horacio, por venir. No, al contrario, gracias a ustedes. Y nosotros nos vamos haciendo estas señas que detrás de cámara están haciendo. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao. El último programa.